Estamos celebrando el tercer domingo de Pascua, un domingo que nos vuelve a llevar a la mañana de la resurrección. Esa mañana que tan azarosa tuvo el Señor, porque se apareció a la Magdalena, presuponemos que también a su madre, y el evangelista San Lucas nos narra que se apareció a dos discípulos que se volvían a su casa, a Emaús. De uno de ellos sabemos el nombre, Cleofás. Pues nos metemos de lleno en esta tercera jornada dominical del tiempo de Pascua, donde Jesús resucitado sale al encuentro de sus discípulos, igual que sale al encuentro de nuestras vidas. Hoy le pedimos al Señor, al empezar la Eucaristía en la oración colecta, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida. Necesitamos recuperar la alegría en nuestra vida. Que tu pueblo se alegre siempre, con el gozo de los hijos. Y es que renovamos en este tiempo de Pascua el gozo de saber que Dios, por gracia, nos ha hecho y nos ha asociado a su vida íntima, haciéndonos hijos suyos en su Hijo Jesucristo. Y que guardemos con firme esperanza el día de la resurrección final. Hay una vocación, que es la vocación a ser un día eternamente, pues, partícipe de la vida divina. Esa es la resurrección, que el hombre sea plenamente Dios por gracia, siendo criatura. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación decisiva. Es lo que veremos hoy en el Evangelio de Emaús, el encuentro con una persona, no con unas normas, no con una moralina, no con una cantidad de preceptos, sino el encuentro con un horizonte nuevo que da encontrarse con una persona que de tú a tú me interpela. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor es la manera de responder al don del amor. Si Jesús resucitado sale a nuestro encuentro mirándonos pues con ese amor inmerecido, también nosotros estamos llamados a responder con la misma mirada de amor, en primer lugar al Señor, pero luego también al prójimo. El evangelista Lucas, de su mano, nos lleva al relato evangélico del día de hoy. Dice que el primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús. Dos discípulos que después de acabar ese día sagrado de la Pascua, pues han recogido sus cosas y han emprendido el camino de vuelta a su casa. No era un pueblecito muy distante de Jerusalén, una jornada de camino. Estos dos discípulos sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofás, pero el otro no lo sabemos. Pero son los discípulos que se vuelven porque piensan que ya todo ha acabado. Son los dos discípulos que, podríamos decir, se vuelven descorazonados, sin ilusión en el corazón, sin esperanza en el corazón. En el camino ellos iban hablando sobre lo que había ocurrido. Claro, sus retinas habían quedado profundamente marcadas por lo que había supuesto la crucifixión. Es verdad que Jesús en varias ocasiones había hablado de la crucifixión, pero ellos no esperaban ese escarnio, esa condena de las autoridades religiosas, de las autoridades públicas, el morir entre dos malhechores para ser puesto pues en el patíbulo de una cruz a la contemplación de todo el que accediera a la ciudad. Así ha muerto el Maestro. Y ellos pues no tienen otro tema de conversación. Es la tristeza más absoluta del amigo que sabe que ha perdido al amigo, de quien se siente profundamente abatido y derrotado, de quien ya no espera nada. Son dos discípulos descorazonados. Ya no esperan nada porque la cruz ha roto sus esquemas y se vuelven a su casa, a sus cosas, a su quehacer.
Las conversaciones comienzan a girar en torno a nosotros, en torno a nuestros intereses, en torno a lo que nuestros ojos son capaces de ver. Yo diría que son dos discípulos que vuelven decepcionados y con tristeza. Decepcionados porque en el corazón ya no hay esperanza. Con tristeza porque no acaban de entender con la inteligencia. Son dos condiciones que todos hemos conocido, al menos en algunas circunstancias de la vida. Como los dos de Emaús, también nosotros, cuando sobreviene la cruz y las cosas no salen como esperamos, huimos. Y el corazón se descorazona. Es decir, el corazón no tiene ilusión. Qué lástima, qué pena, cuando ve uno que nuestro corazón se siente tan abatido que no hay esperanza en él. Y la tristeza nos visita, se instala en el corazón que ya no cree. Y decidimos alejarnos, escondernos de Dios. Así somos también, tú y yo, muchas veces. Cuando dejamos que la tristeza se instale en nuestro corazón, acabamos cegando nuestra mirada y decidimos alejarnos de Dios. Ya ni siquiera nos alienta el más mínimo atisbo de esperanza ni de fe, porque la tristeza lo invade todo, todo. Aquellos dos discípulos de Emaús, mientras conversaban el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que aquellos dos discípulos, con sus ojos, lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentáis por el camino? Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, sobreviene la decepción. Y como aquellos discípulos, también a nosotros nos sobreviene la desilusión. Y Jesús se puede empeñar en salir a nuestro encuentro, a nuestro paso, y nosotros no reconocerlo, porque andamos muy ocupados en nuestras desilusiones, o en nuestras críticas, o en evaluar cómo lo hubiéramos hecho nosotros. Si dejamos que la cruz sea la que tenga la última palabra, nos hacemos incapaces de ver a Jesús vivo y resucitado. ¿Qué fue lo que le pasó a los dos de Emaús? Tenían los ojos velados por la tristeza. Les parecía imposible que Jesús regresara. Y ni siquiera se plantearon la posibilidad de que aquel personaje que comenzaba a caminar junto a ellos fuera el Maestro resucitado. Ellos se detuvieron, dice el evangelista Lucas, y con semblante triste uno de ellos le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Nosotros esperábamos que él fuera el Mesías, pero han pasado ya 3 días. Estos dos discípulos de Emaús hablan de Jesús con cariño, pero hablan de Jesús en pasado. Esperábamos, porque ya no tienen esperanza, porque los ojos del corazón están centrados en la cruz. Los dos de Emaús representan eso, nuestras tristezas y decepciones, a las que le dejamos que tengan la última palabra. Somos incapaces de dejar que Dios sea quien actúe a su modo, a su manera, a sus tiempos. Por eso esperábamos, por eso emprendemos el camino de vuelta. Y tenemos que, como los dos de Emaús, pues aprender a desandar el camino de la tristeza. Y ahí Jesús se nos hace el contradizo. Tenemos que volver a aprender a confiar. El Señor no nos quiere incrédulos, sino creyentes. ¿Por qué soy yo también torpe para creer? ¿Cuáles son los miedos y las tristezas que me impiden ver la obra que Dios hace en mi vida? Jesús les dijo: qué duros sois para entender. ¿Por qué os cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara todos esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y yo me pregunto hoy, ¿soy duro de corazón? ¿Por qué yo también soy tan torpe para entender? ¿Cuáles son las cruces que me ciegan? ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué soy reticente para creer? Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero aquellos dos discípulos le insistieron: quédate con nosotros. Jesús quiere que yo también lo invite a entrar. Dios es un caballero que no quiere violentar tu voluntad.
Tantas veces precisamente el drama de nuestra vida es ese, que nos gustaría doblegar nuestra libertad, nuestra voluntad, y que el Señor no la fuerza, la respeta. Y quiere que nuestra invitación a que se quede con nosotros sea sincera, auténtica. Por eso hoy dile al Señor: quédate, Señor, conmigo. No pases de largo. Quédate conmigo. Porque atardece el día. Hay sitio en tu casa para Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo entrar? Jesús accedió. Dice el evangelista Lucas que entró y se quedó con ellos. ¡Qué suerte! Aunque ellos no sabían quién era, porque sus ojos no lo habían reconocido, Jesús estaba con ellos. Y estando a la mesa, Jesús tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Jesús se sienta a la mesa y toma el pan y pronuncia la bendición y lo parte y se lo da. Entonces los ojos de aquellos dos discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Jesús había desaparecido de su vista. ¿No nos pasa muchas veces que es precisamente cuando estamos delante de Jesús en la Eucaristía cuando el corazón se serena y somos capaces de ver la vida de una manera diferente? Pues es lo mismo que le sucedió a los dos de Emaús. Reconocen a Jesús al partir el pan. ¿Qué forma tan característica tuvo que tener el Señor a la hora de tomar aquel pan, de pronunciar la bendición, de partirlo? Quizás porque Jesús muchas veces a lo largo de su vida, delante de sus discípulos, iba acariciando el sueño de quedarse en el pan de la Eucaristía, y por eso lo tomaría entre sus manos con un cariño muy especial. Y por eso lo bendeciría, porque él sabía que en aquel alimento hecho del trigo que procede de molerlo, de pisarlo, pues se iba a quedar él, después de ser molido, pisado, prensado, como las uvas en el lagar o como el trigo en el molino, para convertirse en la harina y en el vino, donde él se quedaría en la Eucaristía. Ellos lo reconocieron en ese gesto. A Jesús se le reconoce al partir el pan. ¿Tú quieres ver a Dios? Pues mira la Eucaristía. Tener mirada eucarística es tener una mirada traspasada por Jesús en la Eucaristía. Déjate mirar por Jesús desde su presencia silenciosa también en la Eucaristía. Mirar al Señor y dejarnos mirar por el Señor. Tener mirada eucarística significa dejarnos penetrar por la presencia silenciosa del Dios que se queda en el pan que es alimento para la vida del creyente. Entonces los ojos de los discípulos se le abrieron y lo reconocieron. ¿Cuántas veces, Señor, se abren mis ojos y te reconozco en la fracción del pan? ¿Y qué le sucede a aquellos dos discípulos? Pues que se comienzan a preguntar: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Y es verdad, así eres tú, Jesús. Si es que la celebración de la Eucaristía tiene mucho que ver con este encuentro que tú tuviste con los dos de Emaús. Tú te encontraste con ellos, como sale a nuestro encuentro en el día a día cada vez que celebramos la Eucaristía, y nos explica las Escrituras como en la liturgia de la palabra, y te sientas con nosotros en torno a una mesa en la liturgia eucarística para hacer que el corazón arda. ¿Tenemos o no tenemos el corazón ardiente? ¿Tenemos una mirada capaz de descubrir a Jesús que nos sale al encuentro en nuestro camino, en nuestro día a día? En ese mismo momento, dice el evangelista Lucas, los dos discípulos se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Pero bueno, si eran los dos discípulos que se iban abatidos, tristes, apesadumbrados, pues sí,
son ahora los dos mismos discípulos que no le importa que sea de noche, no le importa que sea tarde. Desandan el camino que han hecho con tristeza, pero ahora con alegría, con ilusión. Y regresan a Jerusalén. Y anuncian: el Señor ha resucitado. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Cómo ha cambiado la vida. Aquellos dos que ya no esperaban nada, ahora vuelven con una ilusión renovada porque lo esperan todo. La vida les ha cambiado cuando han visto a Jesús y cuando han dejado que Él ponga ardor en su corazón. De pronto, aquellos dos que se iban decepcionados, huyendo, abandonando, se sintieron apóstoles fraternos y no guardaron para sí su alegría, tenían que comunicarla y repartirla. Así estamos tú y yo, llamados a compartir, llamados a comunicar esa alegría. En medio de cualquier situación, si Jesús está con nosotros, podremos tener paz. Y en los dos discípulos de Emaús, pues vemos cómo los tristes cambian en alegre, cómo los decepcionados cambian y tienen el corazón ardiente, cómo los que ya no esperaban nada ahora son los apóstoles de la esperanza. ¿Y tú y yo? ¿Qué pesa más en la balanza de nuestra vida, la tristeza o la alegría? ¿Vivimos en la decepción de quien se lamenta constantemente de todo el mal que nos sobreviene o el corazón está ardiente? ¿Esperábamos o somos apóstoles de la esperanza? Pues mira, en esta Pascua, en nuestro camino de decepción, en nuestro abandono y en nuestras tristezas, Jesús se hace el encontradizo. Es misericordioso con nuestras desilusiones, porque quiere poner ardor en nuestro corazón. Es misericordioso con nuestra incapacidad de entender. Qué torpes sois para entender. Y nos abre los ojos. Es tan misericordioso que se hace mendigo, pedigüeño, para que lo invitemos a entrar en nuestra casa. Para que así nuestra mirada sea capaz de reconocerlo. Es una suerte y un alivio que en el Evangelio aparezcan personas como los dos de Emaús. Personas que dudan, que tienen dificultades con la fe. Nos resulta fácil identificarnos con ellos, porque a veces nuestra fe quiere certeza, ver y tocar, convencernos por la propia experiencia más que por la de otras personas. En esos momentos nos tranquilizará recordar que Jesús se hace el encontradizo y que quiere poner ardor y luz. Jesús siempre se acerca con misericordia. La misma actitud que tiene conmigo. Quiere acompañar nuestras huidas. Y cuando dudamos, está más cerca de lo que pensamos. Del más incrédulo, del más dubitativo, del que ya no espera nada, del que huye, Jesús no desespera y sale a su encuentro, porque Jesús quiere que mi corazón esté ardiente, que mi mirada esté iluminada, que mi vida esté esperanzada. El Señor resucitado en este tercer domingo de Pascua se quiere hacer el encontradizo de nuestras tristezas y desesperanza. Pregúntate: ¿yo por qué no lo veo? ¿Qué cruces me impiden creer? ¿Somos los apóstoles tristes y desanimados o los apóstoles con un corazón capaz de ver la acción de Dios? Mira que el único evangelio creíble es el que vean por medio de tus acciones, de tus palabras, de tus oraciones. ¿De qué estamos amenazados? ¿De muerte o de resurrección? Una cosa es que estemos confinados físicamente y otra cosa es que estemos confinados con el corazón apresado espiritualmente. No. Nadie nos tiene que prohibir que el corazón se ensanche en este tiempo de Pascua, porque hay quien lo ensancha, quien está vivo y resucitado y quien sale ahora también a tu encuentro. Si el testimonio de los cristianos fuera de unión, de acogida, de alegría, de apertura,
de solidaridad, de valentía, de compasión, de pobreza, de servicio, de entusiasmo, de paz, de ilusión, de sinceridad. Si el testimonio de nuestra vida fuera realmente evangélico, seguramente no se necesitarían milagros ni apariciones para creer en Jesús. Bastaría sencillamente nuestra pobre vida para que la gente se convirtiera, para que la gente dijera, yo también quiero eso, para que despertara el corazón de mucha gente a decir, ya no creemos solamente por lo que nos decís, sino por lo que vemos que sucede en vuestra vida. Señor Jesús, que al tener dificultades en el trato diario yo recuerde siempre tu enseñanza. Que algo me impide, como a los 2 de Emaús, que mis ojos te reconozcan. Que yo te reconozca, Señor, en el pan de la Eucaristía. ¿No era necesario que el Mesías padeciera? Explícame, Señor, el sentido de mi vida y haz arder mi corazón. ¿Por qué soy tan torpe para entender? Quédate, Señor, conmigo, para que el corazón esté lleno de ilusión y para que la mirada de mi vida siempre esté iluminada por esperanza. Que así sea.